Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy nos acompaña Ángel Molina, quien es egresado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Escuela de Filosofía, y hemos venido conversando a propósito de la ciencia y las críticas que diversos sectores de la sociedad le han hecho a esta institución y cómo los científicos que creen en su disciplina y los filósofos que defienden la institución de la ciencia se defienden frente a los argumentos de la gente que la critica. Hasta ahora, Ángel, hemos hablado ya entonces, bueno, que un primer argumento es apelar al sentido común, es decir, asumimos que hay una realidad y que la ciencia, mediante su método, la puede, digamos, por lo menos describir y analizar su funcionamiento. Ahora, ha habido alguna gente que ha dicho, todo en esta vida es relativo. Y así como todo es relativo, pues los postulados de la ciencia son verdaderos solo en un contexto. En nuestro contexto, el siglo XXI, asumir que la Tierra gira alrededor del Sol, bueno, eso es lo verdadero. Pero antes de Copérnico, pues lo verdadero era que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y sencillamente no hay una verdad a la cual la ciencia se aproxima. De hecho, un filósofo, Thomas Kuhn, decía, bueno, las teorías científicas son realmente inconmensurables entre sí. No las podemos comparar cuál está más cerca de la verdad que otras, porque no hay un progreso propiamente en la ciencia. Sencillamente, pues una teoría reemplaza a otra, pero no es que la supera ni la refuta. Sencillamente son inconmensurables. Y esto resuena mucho en mucha gente. Dice, bueno, la ciencia es apenas una versión y ellos tienen su verdad. Pero el brujo también tiene su verdad. Y el astrólogo tiene su verdad. Y el inquisidor tiene su verdad. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Lo que pasa es que, claro, el conocimiento científico, antes que nada es conocimiento, ¿verdad? Y deberíamos atenernos a lo que es una definición de conocimiento. Tradicionalmente se entiende, y yo me adhiero a esa posición, de que el conocimiento es la creencia verdadera justificada. ¿Okay? Claro, pero esta gente ya de plano niega la verdad. Ahí vamos. Entonces, uno no puede llamar conocimiento a algo que tú no puedes justificar. Tú puedes adivinar algo. Y bueno, los brujos a veces la pegan. Pero ellos no pueden explicarte regularmente por qué ellos pueden acertar en un momento dado. No existe esa regularidad. Entonces, al no existir esa regularidad, pero supieras que ellos tienen lo que no hay llaman garantía. Ellos tienen lo que llaman hipótesis ad hoc. Que ellos dicen, bueno, yo fallé en este momento, pero es porque no me desayuné bien, por ejemplo. Bueno, eso es muy Entonces, acomodaticio. claro, exactamente. Eso es muy acomodaticio. Y bueno, claro, y tú dirás que la ciencia no hace ese tipo de cosas. No pero hace claro, eso. ha habido alguna gente que ha criticado, entre ellos Feyerabend, a la ciencia de hacer hipótesis ad hoc. Porque, por ejemplo, volviendo al caso de Galileo, Feyerabend dice, bueno, pero Galileo invocó algunas hipótesis ad hoc cuando postuló algunos datos que no concordaban con lo que hasta ese momento se creía que era verdadero. Y claro, esas hipótesis que él lanzó para acomodar su teoría a los datos que en ese momento se creían que era verdadero, él tampoco tenía gran justificación para ellos, los invocaba ad hoc también. Estamos de acuerdo. Muy bien, pero entonces lo que Feyerabend dice, bueno, pero ¿por qué si le permitimos eso a Galileo y no se lo permitimos al brujo? Bueno, Galileo no podemos verlo como de manera etérea, como un científico perfecto. Ningún científico es perfecto, también son humanos. Y por supuesto, toda pretensión de verdad con respecto a la realidad puede estar barnizada con ciertas preconcepciones subjetivas. Eso siempre se filtra por allí. Pero cuando uno hace análisis de cuáles fueron las razones por las cuales él pensó o postuló alguna teoría física, y cuando vemos esas cuestiones subjetivas, nosotros las podemos identificar y nos damos cuenta de en qué sentido, o sea, esa misma justificación concuerda con las cosas en las que estaba en lo correcto y en las cosas en que no lo estaba. O sea, por ejemplo, él no estaba de acuerdo con Kepler con la trayectoria elíptica, sino con una trayectoria circular. Sí. Pero era por una cuestión metafísica, de que él decía que el círculo era lo perfecto. Claro. Entonces, por supuesto, se pueden filtrar esos elementos, pero eso no le quita el mérito de haber avanzado en otros aspectos donde quizás sí tuvo más elementos empíricos y racionales para pensar alguna cosa. Tú has mencionado un punto importante, que es que la subjetividad, has dicho, bueno, quizás sí se pueda colar en las investigaciones científicas. Ahora, los posmodernos, que es la gente que ataca la ciencia, dice, pero es que la ciencia es absolutamente subjetiva, todo es subjetivo. Y ponen algunos ejemplos interesantes. Ellos dicen, la ciencia es una institución que está al servicio del poder. Y entonces las teorías que la ciencia postula son aquellas teorías que le conviene a los poderosos que se postulen.
Es decir, en el caso de la psiquiatría, muchas supuestas teorías científicas que postulan diagnósticos psiquiátricos realmente son un instrumento para dominar a los supuestos enfermos mentales. Entonces, por ejemplo, en el caso de la histeria, que hoy sabemos que la histeria no tiene mucho asidero científico en la psiquiatría como diagnóstico, Foucault lo denuncia como un invento de las clases pudientes victorianas para dominar a la mujer. ¿Hasta qué punto nosotros podemos separar una teoría científica que hace un enunciado sobre la realidad de una teoría que está al servicio del poder? Bueno, claro, para ellos es muy acomodaticio, o nuevamente, tomar como ejemplo una ciencia que todavía está, digamos, desde el punto de vista del sustento teórico y también observacional, empírico, en muy incipiente. Como la psiquiatría. Como la psiquiatría. Porque si a eso nos vamos, la química que se practicaba en los tiempos de Newton y en el medioevo era alquimia. Estaba en un estado incipiente. Pero poco a poco la ciencia se va despojando a medida que van avanzando las posibilidades de experimentación y que se va también, se van aprendiendo de los errores, se va refinando y se va obteniendo una manera más pulcra de hacer ciencia y más consistente con lo que es la lógica y con lo que es la racionalidad. Entonces, en el caso de la psiquiatría o incluso de la misma psicología, peor todavía, es un caso peor todavía, no tienen suficiente sustento empírico y eso da espacio a eso, a la manipulación o incluso al error, porque también hay que partir de la honestidad intelectual. Por supuesto que habrán científicos malintencionados, pero yo pienso que algunas personas, por ejemplo en el caso de psicoanálisis, de buena fe, han creído y siguen creyendo de que eso es científico. Cuando es un instrumento también para el timo, ¿no? Sí, así dicen. Yo estaría de acuerdo contigo en que ciertamente algunas disciplinas como la psiquiatría, la psicología, la sociología, la política, incluso la economía, se cuelan intereses de clase, ¿no? Pero cuando vamos a ciencias duras como la física, la química, la verdad es que yo no veo de qué manera la ley de la gravedad puede favorecer a uno o a otro grupo. Exactamente. Y claro, lo que muchos filósofos de la ciencia han denunciado, estos posmodernos, es que terminan diciendo algunos disparates. Ha habido algunas feministas, por ejemplo, que han dicho que la mecánica de fluidos degrada a la mujer porque da mayor preferencia o dice que tiene más fuerza las cosas duras que los fluidos propiamente, lo cual ya termina siendo un absurdo. O sea, la mecánica de fluidos no tiene que ver absolutamente nada con los hombres, ni con las mujeres. Son exabruptos que son incluso, o sea, hay que recordar también que históricamente se criticó en las ciencias humanas la postura positivista, que pretendía extrapolar la metodología científica natural con la metodología científica, o sea, hacia la metodología científica que podía ser propia para las ciencias humanas. Y eso ya sabemos que tuvo malos resultados. Pero estos son peores, porque por lo menos... Bueno, yo estaría dispuesto a reivindicar a los positivistas. O sea, creo que se los ha satanizado. Sí, en buena medida sí. Pero fíjate a lo que voy. Una extrapolación así, simplista, puede acarrear problemas y dificultades a la hora de obtener un conocimiento. Pero por lo menos en ese tiempo, ellos tenían buenas razones para hacerlo, porque si funcionó en un ámbito, podía funcionar en otro. Pero esta gente de las ciencias humanas ahora están haciendo, y los posmodernos, una cuestión inversa y totalmente infundada, que es aplicar el relativismo que pueda haber en las ciencias humanas, porque todavía no hay consenso con respecto a lo que debe ser la metodología en ese ámbito, a las ciencias naturales. ¿Con qué derecho? Si en las ciencias naturales tiene todo tan claro, ¿por qué ellos extrapolar esa incertidumbre o ese relativismo a ese ámbito? Sí, sin duda, estamos absolutamente de acuerdo ahí. Estamos conversando con Ángel Molina a propósito del realismo en la ciencia y las críticas que esta institución ha tenido por parte de algunos sectores de la filosofía y, claro, también de la sociedad. Vamos a escuchar para nuestra tercera pausa musical de Alejandro Sanz el tema Quisiera Ser.